¿Sí me escuchan, hermanas? Sí, hermana, sí Amén, se sí, hermana. Sí. Ok. Bueno, pues el tema de hoy, hermanas, es concientización misionera. Este tema está, este, pues, no es que no puedo prender mi cámara, perdón. Este tema es, pues, para que pensemos un poco y meditemos, hermanas, en lo que son las misiones, ¿no? La siguiente, Moni, por favor. Si me ayudan con la siguiente lámina. Pues este tema está basado en el libro de Mateo 28:19, ¿sí? Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Ese fue un mandato que le fue dado a los discípulos, pero no nada más a los discípulos, hermana. También como iglesia de Dios, ese mandato lo tenemos para nosotros, ¿sí? Es hablar de la palabra de Dios, pero hay que marcar una diferencia entre lo que es pues el evangelismo, ¿sí? Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. ¿Sí? Hablar de misiones es hablar del corazón de Dios, es ese sentimiento que Dios tenía en su corazón y tiene en su corazón, es hablar de ese mensaje de salvación a todo el mundo, ¿sí? Cuando Él da el mensaje a sus discípulos, les dice que tengan que ir a ser discípulos. Él no les menciona campañas, no les menciona iglesias, templos, eh, cosas materiales. Él simplemente les dice que tienen que ir a ser discípulos. Ese es el sentimiento que Dios tiene y el propósito que Dios tiene en su iglesia, ¿sí? Es ese mensaje de salvación a todo el mundo, sin fronteras, sin diferencias de colores, ¿sí? Es dirigido a todo ser humano, a todos los ámbitos, ¿sí? Es físico, intelectual, espiritual, moral. Cuando nosotros vamos a predicar, ¿sí? No vamos a predicar una religión, vamos a predicar el mensaje de salvación, ¿sí? De Jesucristo dando su vida por nuestros pecados, ¿sí? Y eso se debe de hacer sin fronteras, hermanas. Lamentablemente, yo hasta que entré al instituto, nunca había yo escuchado una prédica de lo que eran las misiones, ¿sí? Para mí ese mandato de Mateo siempre había sido salir en campañas, repartir folletos, invitar incluso a comer, a servicios sociales, a cortes de cabello, a muchísimas cosas que hacemos en las campañas, hermanas, ¿sí? Pero ahora que yo tomé esa clase de educación transcultural, pues me quedé sorprendida. ¿Por qué? Porque dije, el anhelo de Dios, ¿sí? Es que realmente el evangelio llegue a todo lugar, sin fronteras, desde el pueblo más sencillo, más noble, ¿sí? Como son las sierras, las etnias, ¿sí? Es muy importante. Normalmente siempre decimos evangelismo o campañas o ir y predicar, sí,
pero nos olvidamos de esas etnias que no han sido alcanzadas y que están aún en nuestro país, o sea, ni siquiera tenemos que salir del país, hermanos, ¿sí? Es importante comprender ese anhelo que Dios tiene, que Él quiere que todo el mundo sea salvo, ¿sí? Sin estándares de clase social, ¿sí? De lenguas, desde el más humilde hasta el más rico. Ese es el anhelo de Dios, ¿sí? Si me apoyan con la siguiente lámina, tenemos que marcar lo que es la diferencia. Como ya lo mencionaba, el evangelismo es compartir el evangelio en el vecindario con la gente que pues nosotros estamos acostumbrados a hablar nuestro mismo idioma, nuestras mismas tradiciones, las mismas costumbres, ¿sí? Vivimos en nuestro país donde pues en la mayoría de los lugares son la misma cultura, no hay culturas diferentes, o sea, a otros países como son China, ¿sí? A los países orientales. Nosotros como mexicanos somos muy dados a llegar y saludar y dar la mano y el abrazo y en otros lugares no se puede hacer eso. Se siente como agresión el llegar y abrazar o saludar. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a hacer el evangelismo, ¿sí? Es muy diferente a lo que es ser misionero. Aquí nos dice que la misión es cuando el mensajero va a un sitio radicalmente diferente, donde las costumbres y tradiciones, formas de hacer las cosas, el idioma, la forma de vestir, la comida, el clima, todo lo que ellos experimentan es diferente. Ellos tienen que viajar, dejar a sus familias, ¿sí? Ellos tienen que salir a predicar el evangelio. Y esa es la grande diferencia entre el evangelismo y las misiones. Como ya se los mencionaba yo no sabía, ¿no? Las diferencias entre evangelismo y misiones. Todo el mundo dice, tenemos que hacer la gran comisión. Sí, pero pues esa gran comisión la hacemos en nuestro entorno, en nuestro país, con nuestras familias, vecinos. Ya cuando salimos a algún lugar a hacer, no sé, una campaña, pues como que tenemos que buscar un poquito qué se acostumbra, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Pero es muy difícil para un misionero que va a un lugar donde todo totalmente es diferente, ¿sí? La siguiente, por favor. La diferencia entre evangelismo y misiones, pues es tocar puertas, campañas, células, nos apoyamos de la radio, de la televisión, de pancartas, de literatura, ¿sí? Incluso a veces los invitamos a lo que les decía, las campañas de, pues, sociales, de cortes de cabello, consultas, y pues es diferente, ¿sí? Entonces, el misionero, su objetivo es buscar las finanzas, ¿sí? ¿Qué es lo que le va a sostener? Se van por largo tiempo. A veces van con la familia, a veces van sin la familia. Tienen que aprender un nuevo idioma. Deben de crear, si se van con su familia, deben de crear a sus hijos en una cultura diferente. Deben de buscar también estrategias para predicar. Una vez nos tocó ir a una feria misionera y en esa feria misionera una pastora decía que ella estaba en el país de Kirguistán con su esposo, ¿sí? Y que ellos habían llegado encubiertos. Ellos no podían declarar en ese país que eran cristianos y tenían que buscar la manera de hacer llegar el mensaje. Ellos daban clases en una escuela
una universidad y daban clases de educación física. Porque no podían hablar abiertamente. Es un país donde está prohibido el evangelio. Y yo le hacía la pregunta, hermana, entonces, ¿cómo hace usted para dar a conocer la palabra de Dios? Y me decía ella, primeramente es mi testimonio, es mostrar ese amor de Dios a los jóvenes, es empezar a ganar su confianza y a buscar estrategias para poderles hablar que hay un Dios que les ama, ¿sí? Dice, y cuando alguien va a visitarnos a nuestra casa, tenemos que esconder todo lo que tenga que ver con el evangelio. Cuadros, Biblias, todo lo guardan. Entonces, yo digo, bueno, estamos en la gloria, estamos muy bien, podemos predicar, podemos llegar a un hospital o con alguien que conozcamos y decir, Cristo te ama, mira, Él te quiere salvar, Él dio su vida por tus pecados, pero en un lugar donde no podemos mencionar eso, se nos cambia totalmente el panorama, ¿sí? Y eso es lo que sufren los hermanos que van a países o a etnias donde no se puede. Veíamos hace poco que tuvimos que ir a manifestarnos porque sufrieron malos tratos, quemas, secuestros, nuestros hermanos de Oaxaca. Entonces, cuando vemos todo eso, ¿sí? Es reflexionar, hermanos, que esos hermanos necesitan ese apoyo, ¿sí? Ese apoyo espiritual, moral, físico, porque ellos están en lugares prohibidos, en lugares donde no es permitido alabar a Dios, ¿sí? Si me apoyan con la siguiente, por favor. Voy a necesitar a unas hermanas que me apoyen a leer los siguientes pasajes. Génesis 12, del 1 al 3. Salmos 67, 2 al 3. Daniel 6, 25. Mateo 24, 14. Y Filipenses 2, del 5 al 11. Aquí dice una pregunta, ¿qué es el hilo de oro? Sí. Pues el hilo de oro lo vamos a ir notando en estos pasajes, ¿sí? Dios siempre ha tenido en mente a las naciones y se ve esta intención en la Biblia. Dice que brilla como un hilo de oro, ¿sí? ¿Ya tienen las citas, hermanas? Génesis 12 del 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. Aquí dice que va a ser una gran nación y le da un mandato a Abraham, ¿sí? Dice que Dios va a formar un pueblo nuevo y Él le va a dar una bendición. Dice que en Él serán benditas todas las naciones. ¿Qué nos dice Salmo 67? Salmo 67, 2 dice, 3. para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben todos los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Aquí vemos que Dios se complace en la alabanza también, ¿sí? Ese es el hilo que se va marcando, el bendecir al nuevo pueblo que le prometió Abraham, ¿sí? Daniel 6, 25
Dice Daniel, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Dice que él va a bendecir a todos los pueblos, ¿sí? Y también aquí en Daniel podemos ver que el rey Darío dio la orden de reverenciar también, que se reverenciara al Dios de Daniel, porque era el Dios viviente, ¿sí? Que permanecía para siempre. Entonces, eso se va viendo a través de los tiempos, ¿sí? Que se le va reconociendo a Dios. Si me apoyan con Mateo 24:14. Mateo Sí, ya lo 24, tengo. 14. Y será predicado este evangelio de Cristo en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sí? Dice que el evangelio también tiene que ser predicado a todas las naciones. Esa es nuestra tarea, hermanos. Seguir apoyando el ministerio de las misiones, ¿sí? A lo mejor como amas de casa, pues no podemos, ¿no? Se nos hace complicado dejar la familia y se nos complica, ¿no? El salir, pero la gente que ya está dispuesta, que Dios le ha usado, pues hay que apoyarla en oración, hermanos, en medios, ¿sí? En que ellos se sientan respaldados. Si me apoyan con Filipenses 2, del 5 al 11, esa sí está un poquito más larga, hermana. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pues ese es el deseo que Dios tiene en su corazón. Gracias, hermanas. Gracias por apoyarme con las citas. Ese es el deseo que Dios tiene en su corazón, mis hermanas, ¿sí? Que se predique la palabra de Dios y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ¿sí? No nos dice en un solo país, no nos dice construyan templos, hagan, no sé, iglesias lujosas. Nos manda a ser discípulos, hermanos. Y a ser discípulo, yo leía en un libro que el hacer un discípulo no es como ir a evangelizar, es estar pendiente, es tener un acompañamiento con la persona, ¿sí? Es tener un acompañamiento de crecimiento, ¿sí? Es cuidar esa semilla que se ha sembrado y ir paso a paso con ellos, ser empáticos, tener empatía por esas almas nuevas, tener el cuidado de ellos, ¿sí? Y pues vemos la diferencia entre lo que era el evangelismo en nuestro país, en nuestra ciudad, a la diferencia de las misiones. La siguiente lámina, porfis, por favor. Dice, ¿cuáles actividades podríamos realizar para que pues apoyemos esta obra? ¿Sí? Dice que la iglesia esté comprometida con la visión de Dios. Dice, entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. ¿Sí?
se ha puesto a nuestro cuidado, hermanas. Decían hace rato de la oración de los pastores. Sí, los pastores tienen una gran responsabilidad, pero esa responsabilidad también la tiene toda la iglesia, hermana. Toda la iglesia tiene esa misma responsabilidad. Cuidar a esa persona que llega, darle un seguimiento, ver en qué se le puede ayudar para que esa persona siga creciendo y llegue a ser un discípulo. Los discípulos fueron unas gentes muy allegadas a su Señor. En un pasaje de la Biblia menciona que ya no los llamará amigos, ya no los llamará siervos, los va a llamar amigos porque les ha dado a conocer todas las cosas que a Él le fueron reveladas por el Padre. Y esa también es nuestra labor, no únicamente del pastor. Como iglesia nos toca cuidar a cada gente que llega, ¿sí? A cada gente que ha aceptado ir y que va y se congrega. Tenemos que ser más familiares a ellos, hermanos. Hay hermanos, yo lo he notado, estamos a veces ocupados en otras cosas y hay gente nueva que llega y se sale y nadie se da cuenta que fue. Hay gente que llega enferma y también entran y salen y nadie se percibe, ¿no? Debemos de preocuparnos en cuidar esas almas porque no nada más es responsabilidad del pastor. Como iglesia es también responsabilidad de nosotros, ¿sí? Dice la oración por las misiones. Eso siempre debe de estar presente en este grupo de oración, hermanas. Siempre debe de estar presente. Que Dios cuide de sus misioneros, que Dios les guarde su vida, hermanos. Esa vez que platicaba yo con la hermana, se llama Blanca, es una labor muy difícil lo que ellos hacen. Tanto que les lleguen los recursos, me decía, hay veces que tengo alguna actividad con un chico y solamente tengo unas cuantas monedas y no tenemos. Dice, pero le pedimos a Dios y empiezan a caer los depósitos, ¿sí? Es muy importante la oración, el respaldo en oración por ellos. Dice Mateo 9:38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sí? Entonces tenemos que rogar que envíe obreros a su mies. Y a esos obreros también tenemos que brindarles ese apoyo de oración, de ocuparnos, ¿sí? A lo mejor no siempre vamos a tener los medios, pero podemos hacer el esfuerzo, hermanos, por apoyarlos, porque ellos dejan todo, por ir a llevar el evangelio a etnias no alcanzadas y exponen su vida, ¿sí? Por el amor que tienen por la obra de Dios, porque ellos saben que el deseo del corazón de Dios es que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La siguiente, Moni, por favor. Conclusión sería, el propósito es que el pastor y la iglesia pasen de ser una iglesia con visión local a una iglesia bíblica con visión global. Pues ese es el propósito de este tema, hermanas, que también en nuestras oraciones diarias esté incluido el que el evangelio, que parte de nuestras iglesias, yo sé que aquí hay de muchas iglesias, hermanas, no nada más la iglesia central, sino que también nuestras iglesias pasen a ser una iglesia bíblica con visión global, que no nada más sea nuestra colonia o las campañas aquí en la ciudad, sino que también de nuestras iglesias se le dé formación a los que tienen esa bendición para ir a otros lugares, para llevar el evangelio a otros lugares, ¿sí? Dice el libro de Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Es importante, hermanas, que esta diferencia que hemos notado entre evangelismo y misiones, la llevemos siempre en nuestro corazón, que sea
una de nuestras oraciones diarias. Que Dios guarde la vida de sus pastores que van a esos lugares, ¿sí? Que Dios siempre esté con ellos, que cuide de ellos, que les provea los medios. Esa es la conclusión de este tema, hermanas. Que Dios les bendiga. Paz de Dios, hermanas. Pues vamos a hacer la siguiente oración, que es para eh, em, que llevemos a cabo este tema tan importante que nos compartió nuestra hermana Mariana, y pues que el Señor nos ayude para tener ese amor y ese deseo de poder apoyar en lo que podamos económicamente o con nuestras oraciones a todos estos hermanos que salen como misioneros. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Señor eterno, en esta noche, Padre, queremos agradecerte, bendito Dios, por la vida de tu hija Mariana, Señor. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra que tú has puesto, Señor, en ella. Te pedimos, Señor, que tú la bendigas, Padre Celestial. Gracias, Señor, por su vida. Gracias, Padre Celestial, por lo que ella hoy nos ha hablado, nos ha compartido, Padre. Te pedimos, oh Dios eterno, en esta noche, bendito Dios, que tú, Señor Jesús, nos ayudes, Padre Celestial, para que podamos, Señor, aplicar esta palabra, Señor, en nuestra vida. Señor eterno, te pedimos que tú nos llenes de amor,